Meliodas en Kimetsu no Yaiba capítulo 35. Antes de empezar el capítulo debo darle las gracias a todos ustedes por los 2000 suscriptores, la verdad es que nunca pensé que iba a tener tantos suscriptores y vista en tan poco tiempo, así que gracias y espero que mis figles sigan gustando. Bueno, sin nada más que decir, empecemos con el capítulo. Después de que Meliodas le dijera a sus amigos dónde iban a dormir, este último se fue a dar un baño para posteriormente ir a la habitación de Shinobu a hacer ya saben qué. Al día siguiente en la mañana, Meliodas estaría acostado en un futón en el suelo mientras era abrazado por Shinobu con sus brazos y piernas. Meliodas estaría despertando y se da cuenta de cómo se encontraba. Meliodas miraría el reloj de la habitación viendo que apenas eran las 8 de la mañana. Aún es temprano, espero que no haya nadie levantado para que no me vean salir. Pensaría Meliodas hasta darse cuenta que Shinobu estaba despertando. Buenos días, Shinobu, diría Meliodas sonriendo. Shinobu abriría los ojos y miraría a Meliodas. Buenos días, Meliodas, diría Shinobu con una sonrisa abrazando aún más a Meliodas. Anoche estaba insaciable, Shinobu, debo de admitir que pensé que me dejaría seco, diría Meliodas. No esté exagerando, Meliodas, no fue para tanto, diría Shinobu tranquilamente. No es como si estuviera quejándome, pero sabe que no estoy exagerando para nada, solo hay que vernos, tuvimos que poner un futón en el suelo para poder dormir porque la cama está empapada y la sábana posiblemente se echaron a perder, diría Meliodas riendo. Shinobu sabía que Meliodas tenía razón. Tú tienes la culpa por lamer mi cuerpo, así que tendré que inventar una excusa del por qué las sábanas se dañaron y también del por qué mi cama está mojada, diría Shinobu aún abrazada a Meliodas. Te dije que tenía deseo de probar cada parte de tu cuerpo sin excepción, diría Meliodas haciendo una pequeña pausa. Bueno, supongo que sabrás qué decirle a Aoi sobre la cama y las sábanas, yo ahora me iré a mi habitación para que nadie me vea salir de aquí, diría Meliodas intentando levantarse. Shinobu al ver esto rápidamente se pondría encima de Meliodas impidiendo que se pueda levantar. Meliodas, que no esperaba eso, la miraría con curiosidad. Quédate un rato más, Meliodas, quiero que me dé un poco más de ti, diría Shinobu sonriendo mientras pasa su lengua por sus labios. Debo de admitir que no esperaba que quisieras más, incluso estoy pensando que no eres humana, anoche terminaste muy agotada y hoy está con más energía, diría Meliodas ya que ella terminaba muy cansada al amanecer, pero ahora es todo lo contrario. Normalmente soy la que termina cansada, pero si tú estás en tu límite y no puedes seguir no hay problema, no siempre puedo ser yo la que termine cansada, diría Shinobu fingiendo que estaba decepcionada. Meliodas al escuchar esto se sorprende un poco y luego sonríe. No hace falta que intente usar psicología inversa conmigo, yo no estoy cansado, así que podemos continuar si tanto lo deseas, diría Meliodas sonriendo. Bien, eso era lo que quería escuchar, diría Shinobu para acomodarse. Pasaría 40 minutos y Meliodas estaría encima de Shinobu mirándose a los ojos mientras jadean. Mientras que Shinobu abraza a Meliodas con ambos brazos y piernas para seguir siendo uno. Meliodas le daría una sonrisa mientras aún jadeaba. Shinobu le devuelve la sonrisa y lo dejaría de abrazar. Meliodas dejaría de jadear para posteriormente acercarse al cuello de la Pilar y así comenzar a besar y lamer su cuello por varios segundos. Luego de eso Meliodas le dejaría de besar su cuello para alejarse un poco y tomar sus piernas para luego colocarla en sus hombros. Vayamos por el siguiente, Shinobu, aún puedo continuar por varias horas, diría Meliodas listo para comenzar nuevamente. Shinobu al ver esto llevaría su mano derecha abajo tapando su parte más privada impidiendo que Meliodas pueda avanzar. Meliodas miraría a Shinobu con curiosidad. ¿Qué sucede, Shinobu? ¿Acaso ya no quiere continuar?, preguntaría Meliodas curioso. Vamos a dejarlo hasta aquí, mejor continuemos en la noche, si seguimos alguien nos descubrirá, diría Shinobu entre jadeo deseando más. Tiene razón, lo mejor será dejarlo hasta aquí antes de que alguien sospeche que estoy aquí, diría Meliodas bajando las piernas de Shinobu para acostarse a su lado. Ambos darían un suspiro al estar cansado. Recuperemos un poco el aire para darnos un baño, diría Shinobu agitada. Me parece bien, mientras estemos aquí voy a activar mi marca demoníaca para curar las heridas que me hiciste, diría Meliodas enseñando su espalda llena de cortada por las uñas de la Pilar. Shinobu al ver esto se apena. Lo siento, no me di cuenta cuando te hice todo eso, diría Shinobu. Eso no importa, con mi marca demoníaca estaré curado en unos minutos, diría Meliodas sonriendo.
La próxima vez seré más cuidadosa para no lastimarte, no es justo que tú estés con cuidado para no hacerme daño y que yo te haga daño a ti. Diría Shinobu. No te sienta mal por eso, no pasa nada. Diría Meliodas haciendo una pequeña pausa. Shinobu, ¿por qué no usa el mismo estilo de uniforme que usa Mitsuri? Se ve que es más cómodo. Diría Meliodas sonriendo. Es un uniforme que muestra demasiado y no deja nada a la imaginación, además ese uniforme lo hace un sastre pervertido, una vez me dio uno igual al de Kanroji y lo quemé. Respondería Shinobu. Es una lástima, me hubiese encantado verte vestida de esa manera. Diría Meliodas. Shinobu al escuchar esto daría un suspiro. Quizá después le pida que me haga uno igual para que tú lo veas en privado. Diría Shinobu. Meliodas al escuchar esto sonríe pero decide cambiar de tema para hablar de algo más importante. Por cierto Shinobu, se me olvidó contarte que ayer fui a ver al patrón y me dijo que hoy en la tarde habría una reunión con todos los pilares además de nombrarme como un cazador oficial. Diría Meliodas. Ya veo, así que la reunión será hoy en la tarde, debo de admitir que pensé que sería en unos días ya que no respondió a mi informe. Diría Shinobu. Él solo se había enterado un poco del ataque de la aldea, pero no pudo informarse más ya que se sentía muy mal, así que yo le expliqué lo sucedido. Diría Meliodas. Ya veo, sinceramente me da coraje que yo siendo una médica no pueda ayudar al patrón con su enfermedad. Diría Shinobu. No te sienta mal, es una maldición que persigue a su familia desde hace muchos años, por eso no lo puede curar. Diría Meliodas ocultando que el patrón ya estaba curado. Tiene razón, pero aún así me hubiese gustado al menos atrasar su muerte unos años más. Diría Shinobu. Te entiendo perfectamente, yo más que nadie sé ese sentimiento de no poder hacer nada para evitar que alguien muera. Diría Meliodas pensando en la maldición que comparte con Elizabeth. Shinobu, también te quería preguntar de cómo son los demás pilares que no conozco. Preguntaría Meliodas ya que apenas pasó un par de palabras con algunos de ellos el día que lo conoció. ¿A qué viene esa pregunta? Preguntaría Shinobu. Actualmente los demonios de Muzan han aumentado su fuerza y habilidad gracias a la bendición de mi padre, así que yo y los pecados capitales queremos entrenarlo para que puedan ser capaz de hacerle frente a las lunas superiores. Explicaría Meliodas. Ya veo, así que es eso, dudo mucho que ellos acepten sin contar a los que ya conoces. Diría Shinobu. Sí lo sé, pero debo hacer algo para que ellos no mueran en una pelea contra los demonios de Muzan, no podré estar ahí para defenderlo a todos. Diría Meliodas. Bueno, te diré los pilares que no conoces. Diría Shinobu haciendo una pequeña pausa. Entre lo que no conoce está Hiyu Tomioka, el pilar del agua. Es un idiota que es odiado por todos en la compañía por su actitud, es fuerte pero se cree mejor que los demás. Diría Shinobu. A Meliodas le cae una gota de sudor detrás de su nuca. El siguiente es Obanai, el pilar de la serpiente, es alguien muy serio al igual de fuerte, odia a todos lo que son arrogante y tiene muy poca paciencia. Explicaría Shinobu. Meliodas le asiente para que siga con su explicación e impresiones de sus compañeros pilares. Sanemichi Nazugawa, el pilar del viento, ya lo conociste, es alguien muy agresivo y odia a todos los demonios sin excepción, además de que las pocas misiones que me ha tocado junto a él, ha tratado de protegerme. Diría Shinobu haciendo una pequeña pausa. Y por último está Yomeiji Mejima, el pilar de la roca, es alguien muy amable que le encanta los animales y los niños, además de ser muy letal para los demonios, yo lo veo a él como un hermano mayor, gracias a él estoy aquí este día, ya que hace muchos años cuando era una niña me salvó a mí y a mi hermana de ser devorada por un demonio. Explicaría Shinobu. Meliodas se sorprende que ese pilar haya sido quien la salvó de aquel demonio que le quitaron sus padres frente a sus ojos. No pensé que el pilar de la roca fue quien le salvó la vida a ustedes. Diría Meliodas. Gracias a Yomeiji Mejima soy una cazadora de demonios, yo y mi hermana le pedimos que nos entrenara para evitar que más niños pasen por lo mismo que habíamos vivido, él al principio se negó ya que era algo muy peligroso pero al final accedió a nuestra petición. Terminaría de explicar Shinobu. Ya veo, con los demás pilares quizás sea complicado, pero con Yomeir será diferente ya que bajo esa actitud seria se oculta una buena persona. Diría Meliodas. Conociéndolo tendrá que ganarte su respeto para que acepte que lo entrenen. Diría Shinobu. Bueno, lo intentaré, al final todos tenemos el mismo objetivo y es erradicar a los demonios. Diría Meliodas. ¿Acaso piensa decirle a mis compañeros que eres un demonio? Preguntaría Shinobu curiosa. Sí, le voy a decir que soy un demonio para evitar malos entendidos en el futuro. Diría Meliodas.
Ya veo, yo te apoyaré frente a mis compañeros para hacerles saber que no eres igual a esos demonios. Diría Shinobu abrazando a Meliodas. Te lo agradezco, Shinobu. Diría Meliodas para darle un beso en su frente. Pasarían 30 minutos donde ambos limpiaron el desorden que hicieron en la noche para después de limpiarlo y organizar la habitación irse a dar una ducha. Actualmente Meliodas se estaría cambiando mientras la Pilar se ataba el pelo para ponerse su broche de mariposa. Ya estoy listo, nos vemos afuera. Diría Meliodas. Está bien, yo tardaré un poco porque tengo que maquillarme y ponerme mi uniforme. Respondería Shinobu sentándose frente al espejo. Meliodas asiente y saldría de la habitación. Meliodas con cuidado iría en dirección de la ventana de su habitación para entrar. Y después de unos minutos Meliodas iría en dirección de la cocina, así viendo a Van cocinando mientras Aoi, Kanao, Tanjiro, King, Genya, Kanroji y las niñas comían. Buenos días, señor Meliodas, veo que ya despertó. Saludaría Tanjiro sonriendo. Buenos días a todos, veo que están degustando la comida de Van. Diría Meliodas. Debo admitir que la comida de Van es exquisita, no como la tuya que nos hizo un daño estomacal a nosotros. Diría Aoi recordando cuando Meliodas cocinó y todos salieron vomitando. Estaba deliciosa, no diga eso. Diría Meliodas con cara chibi. Estoy segura que Muzan moriría con tan solo aprobar tu comida. Diría Aoi de brazo cruzado. Vaya capitán, veo que ya se levantó, espero que haya descansado bien. Diría Van sonriendo. Cállate zorro, eso a ti no te importa. Diría Kim entendiendo con qué intención lo decía Van. Meliodas decide ignorar lo que dijo Van. ¿Y qué está cocinando Van? Preguntaría Meliodas sentándose. Mi especialidad, capitán. Diría Van. Si es así, sírveme un poco. Diría Meliodas sentándose en una de las mesas. Van haría caso y le da un poco de su comida a Meliodas. Antes de Meliodas probar la comida que le sirvió Van, la ventana se rompería así dejando ver a Inosuke. ¿Dónde está eso que tiene un olor tan bueno? Es irresistible. Diría Inosuke buscando. Inosuke, ¿qué diablos crees que hace? ¿Acaso sabe cuánto cuesta una ventana? Diría Aoi enojada. No me importa, todo lo que haga el gran Inosuke, rey de la montaña, está bien. Diría Inosuke con sus manos en la cintura. Todos los presentes verían a Inosuke con una cara chibi. Inosuke se da cuenta que estaba Van y los demás pecados capitales. Bien, eres tú. Diría Inosuke viendo a Van. Me llamo Van Cerdo. Diría este último con cara chibi. ¿Y quiénes son esos dos debiluchos? Preguntaría Inosuke viendo a King y a Gouter. Ellos son King y Gouter, miembros de los pecados capitales. Diría Meliodas. Quiero que todos ustedes se enfrenten a mí, no pude ganarle a Escanor pero le ganaré a ustedes juntos. Diría Inosuke refiriéndose a Van, King y Gouter. Tú no harás nada, Inosuke, tiene que conseguir una nueva ventana para que repare la que rompiste. Diría Aoi enojada. ¿Y por qué demonio haría eso? Soy Inosuke Asebira, rey de la montaña. Diría Inosuke. Se lo diré a la señorita Shinobu. Diría Aoi igual de enojada. ¿Decirme que Aoi? Preguntaría Shinobu llegando y dándose cuenta que había una ventana rota. ¿Me podrían decir quién rompió esa ventana? Preguntaría Shinobu con una sonrisa falsa. Inosuke lo hizo. Diría Aoi. ¿Es eso cierto, Inosuke? Preguntaría Shinobu con su voz dulce, pero se le notaba el enojo. Inosuke al ver así a la Pilar se asusta un poco. Sí fui yo. Diría Inosuke un poco nervioso. ¿Me podrías decir por qué lo hiciste? Preguntaría Shinobu. Bueno, yo. Cállate. Diría Shinobu interrumpiendo a Inosuke. No debiste haber hecho eso por ningún motivo, te hubiese podido lastimar de gravedad. Cuando terminamos de comer vayamos a mi oficina para limpiarte esas heridas que te hiciste. Diría Shinobu. Inosuke solo asiente. Bien, espero que no lo vuelva a hacer. Diría Shinobu para poner una sonrisa. Buenos días a todos, lamento no haberlos saludado cuando llegué. Saludaría Shinobu como habitualmente lo hace. Todos saludaron a Shinobu. Supongo que está cansada Shinobu, siéntate y te sirvo algo de comer. Diría Van con burla. No sé a qué te refieres, Van. Diría Shinobu con una vena marcada en su rostro. Ese mismo día en la tarde. Los pecados capitales junto a los cazadores habían acabado de llegar a las afueras de la mansión del patrón. Los pecados y los tres pilares al llegar se encontrarían en el patio a los ex pilares Tengen Uzui y Kyojuro Rengoku. Hola muchachos, ha pasado un tiempo que no nos vemos. Saludaría Meliodas. Meliodas, amigo mío, ¿cómo te encuentra?
Saludaría Uzui acercándose a Meliodas. Meliodas, es un gusto verte bien al igual que ustedes muchachos. Saludaría Rengoku con una sonrisa. Los demás pilares saludan al ex pilar de las llamas. Van, es un gusto volver a verte, aquel día te fuiste sin despedirte. Diría Rengoku viendo al pecado. Aquel día no esperaba irme tan de repente. Diría Van. ¿Y quién es ese chico que parece chica y aquel que lleva un par de alas falsas muy extravagante? Preguntaría Uzui viendo a Gouter y King. Ellos son Gouter y King, dos miembros de los 7 pecados capitales. Diría Meliodas. Uzui que sabía sobre los pecados capitales y Britannia se sorprende al verlos, ya que según Meliodas son personas con habilidades sorprendentes además de existir diferentes razas en ese mundo. Ya veo, espero que nos llevemos bien. Diría Uzui con una sonrisa. Kocho, ¿acaso sabe por qué el patrón solicitó una reunión tan de repente? Espero que no sea porque su salud ha empeorado. Preguntaría Rengoku curioso. Es para hablar sobre la villa de los herreros, hace poco todos nosotros estuvimos allá y tuvimos algunos problemas. Explicaría Shinobu. ¿Qué clase de problemas? Le preguntaría Uzui a Shinobu. Esta última vería a su compañero un poco mal ya que aún no perdonaba lo que intentó hacer con sus niñas. El patrón le contará así que no se desesperen. Diría Shinobu con una sonrisa. Maestro, hace mucho tiempo que no comemos juntos, después de la reunión vayamos a comer algo. Diría Mitsuri. Me parece perfecto Kanroji. Diría Rengoku. Todos se darían cuenta que llegarían las hijas del patrón. Hola pilares y pecados capitales, nuestro padre estará feliz al verlos nuevamente. Dirían las niñas al mismo tiempo. Espero que el patrón haya mejorado en su salud en todos estos días que no pude venir a verlo. Diría Shinobu. No se preocupe pilar del insecto, nuestro padre se encuentra estable y fuera de peligro. Diría una de las niñas. Me alegro que el patrón esté fuera de peligro. Diría Uzui. La otra niña miraría a Meliodas. Señor Meliodas, le voy a pedir de favor que me acompañe, los demás pueden seguir a mi hermana por favor, allá los estarán esperando los demás pilares. Diría la niña. Está bien, no veo problema, nos vemos en unos minutos chico. Diría Meliodas comenzando a seguir a la hija del patrón. Los pecados al igual que los pilares serían guiados por la otra niña. Ya dentro de la mansión los pecados verían a 4 sujetos y rápidamente deducen que son los demás pilares. Los 4 sujetos se dan cuenta que habían llegado sus demás compañeros y también ven a los pecados. Hola chicos, espero que todos ustedes se encuentren bien. Saludaría Shinobu con una sonrisa. Chicos, me alegro volver a verlos. Diría Mitsuri. Muchachos, ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos. Diría Rengoku. Kocho, Kanroji y Rengoku, siempre será un gusto volver a hablar con ustedes, espero que todos ustedes también se encuentren bien. Diría Yomer. ¿Quiénes son esos 3 sujetos extraño? Se supone que esto es una reunión de pilares y nada más. Diría Sanemi seriamente. Ten un poco más de respeto mocoso, somos héroes. Diría Van. Mocoso. ¿Héroe? No me hagas reír, ¿acaso no sabe con quién estás hablando? Preguntaría Sanemi. Con un idiota arrogante que se cree intimidante. Diría Van. ¿Qué acaba de decir? ¿Acaso quiere morir imbécil? Diría Sanemi enojado. Los dos tranquilícense, ellos son nuestros aliados que nos ayudaron bastante en la villa de los herreros y uno de los motivos del por qué el patrón solicitó esta reunión. Diría Shinobu seriamente. ¿Que ellos ayudaron en la villa de los herreros? ¿Qué sucedió en la villa de los herreros y por qué no nos han informado? Preguntaría Obanai. Frente al patrón se responderán todas sus dudas, mientras tanto traten de no ser tan agresivo con las personas equivocadas. Diría Shinobu igual de seria. Me parece bien, pero ¿podrían decirnos quiénes son para calmar nuestras dudas? Preguntaría Yomer. Yo quisiera saber por qué ese chico está usando ese par de alas falsa. Diría Tomioka. Porque todos creen que mis alas son falsa. Pensaría King. Van miraría a King con burla para molestarlo. No sé si recuerdan, pero aquel día que conocimos a los hermanos Kamado y a Meliodas, él nos contó de su grupo, los 7 pecados capitales, quienes defienden su reino de los demonios. Explicaría Shinobu. Yomer, Tomioka, Sanemi y Guro recuerdan ese día que conocieron a Meliodas y de cómo este último mencionó que tiene su propio grupo. Sanemi al recordar la humillación que le hizo Meliodas frente a sus compañeros se enoja. Ya veo, así que el grupo de Meliodas ha venido a ayudarnos contra los demonios, si es así debo darle las gracias por ayudarnos en esta guerra. Diría Yomer.
¿Dónde está esa basura de Meliodas? Debo hacerlo pagar por lo que me hizo. Diría Sanemi enojado. Te recomiendo no enfrentar al capitán o terminará gravemente herido. Diría Gouter. ¿Acaso es una amenaza? Te desafío a una pelea, maldita chica arrogante. Diría Sanemi enojado. Sanemi, guarda la calma, Meliodas es alguien que nos ha ayudado bastante, ¿o es que acaso ya se te olvidó? Preguntaría Shinobu seriamente. Voy a desenmascarar a ese mentiroso que nos quiere ver la cara de idiota, dice que se enfrentó y asesinó a lunas superiores y le cortó la cabeza a Musan, pero hasta no verlo con mis propios ojos, no le creeré nada a esa escoria. Diría Sanemi. Shinobu se enojaría e iba a decir algo, pero el pilar de la roca la interrumpe. Sanemi, te voy a pedir de favor que calme tu boca, te recuerdo que todas las informaciones que recibimos son enviadas por el patrón y si tú dices que no crees nada de lo que te informa es una falta de respeto. Diría Yomer. Sanemi miraría al pilar de la roca. ¿Tú también estás de su lado? Preguntaría Sanemi enojado. Estoy del lado de la verdad, el patrón no nos mentiría con esas informaciones, así que le guardo un poco de respeto a ese niño por acabar con demonio tan fuerte y sobrevivir, además después de esas informaciones que nos dio el patrón los ataques han disminuido bastante. Explicaría Yomer. Yo doy fe de que Meliodas es un buen chico y que nos ha ayudado bastante con los demonios. Diría Mitsuri. Sanemi al escuchar esto se enoja bastante, pero sabía que el pilar de la roca tiene razón, su líder jamás le mentiría con algo sobre eso. Mientras que Obanai se enoja con Meliodas por cómo habló Mitsuri de él. Bueno, ya que están más calmado vamos a tomar asiento. Diría Uzui. Los pecados y los pilares tomarían asiento en el suelo aunque se sentía una pequeña tensión. La puerta de la habitación se abriría dejando ver a las hijas del patrón. Lamento por hacerlo esperar, pilares y pecados capitales, ya nuestro padre se presentará con ustedes. Dirían las niñas al mismo tiempo apartándose de la puerta. Todos mirarían a la puerta así viendo entrar a Mane y atrás de ella seguía el patrón caminando normalmente sin sus marcas en su rostro y brazos. Los pilares al ver esto abren los ojos a más no poder por la sorpresa. Buenas tardes mis niños, lamento si lo hice esperar. Diría el patrón. Señor Uyashiki, ¿realmente es usted? Preguntaría Kanroji sorprendida. Señor, ¿cómo es posible que usted esté así? Si la última vez que lo visité vi que estaba en cama y no se podía levantar. Diría Shinobu muy sorprendida. Lo demás tendría más pregunta pero su asombro lo superaba. Ayer en la tarde fui curado junto a mi familia de esa maldición que nos persigue en generación gracias a Kim de los 7 pecados capitales. Diría el patrón con una sonrisa mirando a Kim. Los pilares nuevamente se quedan sorprendidos y mirarían a Kim. ¿Cómo es que tú lograste curar al patrón de su enfermedad? Preguntaría Uzui. Si pudiste curar al patrón ayer, ¿por qué no me dijiste nada? Preguntaría Shinobu. A mí no me importaría saber cómo curó al patrón, más bien le tenemos que agradecer por salvarle la vida, así que te agradezco por lo que hiciste con nuestro líder, te ha ganado mi respeto. Diría Yomer. Sus dudas serán respondidas en esta misma reunión, pero primero quisiera presentarle a su nuevo compañero pilar. Diría el patrón dejando a todos sorprendidos excepto a Shinobu y los pecados. Puede entrar. Diría el patrón. La puerta nuevamente se abriría dejando ver a Meliodas con una capa color crema con los bordes de color dorado. Los pilares excepto los ya mencionados se quedan sorprendidos al ver a Meliodas. Ya ustedes conocen a Meliodas, así que no hay necesidad de presentarlo, él será el pilar del dragón de la ira. Diría el patrón. Espero que nos podamos llevar bien para erradicar la amenaza de Musan. Diría Meliodas con una sonrisa. Muchas felicidades Meliodas, sé que será un buen pilar. Diría Rengoku sonriendo. Muchas felicidades mi amigo, me alegro que sea un pilar. Diría Uzui. Con todos lo que nos ha contado de él, me parece perfecto que sea un nuevo pilar. Diría Yomer. Vaya, no esperaba que fuera nombrado pilar ya que tú dijiste que sería un cazador oficial y pensé que iba a ser un cazador normal en la compañía. Diría Mitsuri. Tokito y Tomioka no dirían nada. Sanemi al ver que Meliodas era el nuevo pilar se enfurece bastante. Patrón, perdón por dirigirme a usted de esta forma y también contradecirlo, pero no puedo aceptar que este mocoso se convierta en pilar, hasta no ver con mis propios ojos todos sus logros no estaré tranquilo. Diría Sanemi enojado. Los logros de Meliodas son increíbles y casi imposible de creer, pero yo fui testigo como venció a la tercera luna superior además de salvarme la vida. Diría Rengoku.
Yo opino lo mismo que mi mejor amigo, sería casi imposible de creer que Meliodas haya hecho todo eso él solo. Yo vi cómo eliminó a la sexta luna superior con facilidad. Diría Rengoku. Además de eliminar a la segunda luna superior, él llegó en el mejor momento y salvó a Shinobu, Tanjiro, Nezuko, Gen y Ayami. Si él no hubiese llegado seguramente no estaría frente a ustedes ahora mismo. Diría Mitsuri. Lo dicho por Mitsuri deja sorprendido a todos excepto a Shinobu, Tokito y los pecados capitales. Con que acabaste con la segunda luna superior y salvaste a varios camaradas, estamos agradecidos por tu buen trabajo. Diría Yomer. Sanemi al escuchar esto se calmaría un poco al escuchar que había salvado a su hermano menor. Meliodas, ve a sentarte por favor, para comenzar a hablar sobre el tema de la villa de los herreros. Diría el patrón amablemente. Meliodas asiente y se sienta al lado de Shinobu. Muy bien, antes de contar todo lo que me contó Meliodas, le haré un pequeño resumen para que entiendan un poco. Diría el patrón recibiendo un asentimiento por todos los pilares. Hace una semana atrás mandé a Meliodas a la villa de los herreros en busca de su nueva katana como pilar. Shinobu tenía que darle mantenimiento a la suya, así que fue con él y los hermanos Kamado. Pasaron varios días normal sin que pasara nada extraño, pero hace 2 días a esta misma hora aproximadamente se convirtió de noche de la nada gracias a un demonios de alto nivel llamado Chandler. Meliodas ya sabía de quién se trataba ya que era su maestro, así que iría en su búsqueda hasta darse cuenta que a la aldea se acercaban cientos de demonios. Meliodas con la habilidad de su espada se dividió en lo máximo que puede, así evitando que esos demonios avanzaran más, pero de consecuencia Meliodas tenía su fuerza dividida por 5, luego de eso Meliodas se enfrentaría solo a uno de los demonios de más alto nivel, pero antes de una pelea intensa donde Meliodas estaba en desventaja llegaron los pecados capitales y pudieron enfrentarse a ellos con su verdadera fuerza. Gracias a los pecados capitales Meliodas pudo regresar a la aldea y salvar a Shinobu, los hermanos Kamado, Mitsuri y Genya de la segunda luna superior. Resumiría el patrón haciendo tener más dudas a lo que no sabían nada. Estoy confundido señor, porque el día se volverían de noche de repente y como cientos de demonios fueron a atacar a la villa de los herreros. Preguntaría Yomer. Para que puedan entender mejor tengo que contarles sobre mí y del lugar de donde vengo. Diría Meliodas teniendo la atención de los pilares. Me parece bien que lo cuente desde un principio Meliodas, así podremos avanzar más rápido en todos los temas pendientes. Diría el patrón con una sonrisa. ¿Y qué tiene que ver el ataque de la villa de los herreros con el lugar de donde viene? Preguntaría Obanai. Muchas cosas, así que le contaré para que no haya confusiones en un futuro ya que se aproxima una guerra contra los demonios de Muzan y los de Britania. Diría Meliodas seriamente. Los pilares que no sabían estarían más confundidos. Meliodas daría un suspiro y se pondría más serio, algo que notarían todos. En mi tierra natal llamada Britania existen demonios diferentes a los de Muzan y no están bajo su control. En resumen, en mi hogar existe otro rey demonio que tiene demonios más fuerte que el mismo Muzan, además de ser inmune al sol. Diría Meliodas dejando a los pilares sorprendido. ¿Otro rey demonio? ¿Acaso nos quiere ver la cara de estúpido? Preguntaría Sanemi. Déjenme terminar por favor y no me interrumpan. Diría Meliodas un poco serio. El desgraciado del rey demonio actualmente está en su peor momento ya que toda su tropa élite fueron eliminada por los 7 pecados capitales, pero quedan los demonios de más alto rangos que son Chandler, mi maestro y Kusak, pero hace poco descubrí que ellos son un mismo ser y cuando se unen se vuelven en el demonio más poderoso existente, solo por debajo de mi padre el rey demonio. Explicaría Meliodas. Esto último deja a todos lo que no sabían sobre Meliodas sorprendido y sin duda se pondrían en guardia para atacar. Por favor guarden la calma, Meliodas no es un demonio malo, actualmente él está muy arrepentido de sus errores del pasado y en su larga vida ha tratado de enmendarlo ayudando a los débiles además de vivir con su maldición que fue impuesta por su padre al traicionarlo hace muchos años. Diría el patrón. Los pilares se calmarían y nuevamente toman asiento. ¿Porque tú siendo un demonio está de nuestro lado? Preguntaría Yomer. Y también cuéntanos del por qué los traicionaste. Diría Obanai. Sanemi y Tomioka se quedarían en silencio ya que iban a hacer las mismas preguntas.
Sus dos preguntas tienen la misma respuesta. Decidí traicionar a mi padre ya que estábamos en una guerra tonta, él solo mandaba a matar a personas inocentes por su ego. Yo en ese momento no veía eso de esa manera ya que solo cumplía órdenes, hasta que conocí a Elizabeth y me hizo ver que lo que estaba haciendo está mal, así que decidí traicionarlo para unirme a sus enemigos, para tratar de acabar con todos los demonios y así no haya más muerte, pero lamentablemente fallé en el proceso y ahora estoy maldecido. Diría Meliodas. ¿Y por qué los demonios de más alto nivel de tu padre vinieron aquí? Preguntaría Sanemi tratando de aguantar su enojo. Él mandó a esos demonios para distraerme mientras los demonios de Muzan asesinaban a Shinobu. Explicaría Meliodas. ¿Y por qué tu padre utilizó los demonios de Muzan? Preguntaría Yomer. Muzan y mi padre hicieron una alianza. Cuando me enfrenté a la luna superior él me contó que era inmune al sol, además de darle su bendición, algo que le aumentó su fuerza y habilidad a otro nivel. Diría Meliodas. Esto dejaría nuevamente sorprendido a los pilares. Hay algo que no me cuadra, porque tu padre quiere matar a la pequeña Shinobu si ni siquiera la conoce. Preguntaría Yomer. Todos verían cómo la pilar toma la mano de Meliodas así confundiéndose en el proceso. Meliodas entendió que ella no tenía problema que lo hiciera público. Mi padre se enteró que ella es mi mujer así que intentó matarla para que yo sufra. Diría Meliodas. Esto dejaría a todos sin palabras excepto a los pecados, al patrón, a Mitsuri y Tokito. Vaya sorpresa nos ha dado Kocho, muchas felicidades, me alegro por ustedes dos. Diría Rengoku. No esperaba que alguien tan gruñona como Shinobu encontraría pareja y mucho menos que sería Meliodas, por eso ambos se daban esa mirada de vez en cuando en la mansión cuando yo estaba herido. Diría Utsui sonriendo. Kocho, ¿en serio me está diciendo que está de esa manera con un sucio demonio? Preguntaría Sanemi enojado. Sé que es repentino pero le aseguro que Meliodas no es igual a los demonios de Muzan que son animales, es alguien que tiene más sentimiento que el humano más puro. Diría Shinobu. Tontería, un demonio es un demonio sin importar quién sea su rey, eso no le quitará su naturaleza. Diría Sanemi enojado. Es normal sus reacciones y ahora mucho menos tengo su confianza, pero necesitaba que sepan más de mí para no tener conflicto en la batalla contra Muzan. Diría Meliodas más serio. Silencio demonio, Kocho, me decepciona, tú viviste en carne propia como los demonios te quitaron todo, y aún así te atreve a decir que no es igual a los demás de su especie. Merece un castigo por ensuciar el nombre de Kanae ya que ella está muerta por culpa de un demonio. Diría Sanemi enojado y levantándose del suelo para ir en dirección de Shinobu con intención de golpearla. Meliodas se da cuenta de esto y sin dudarlo se pondría de pie. Sanemi sacaría su katana de su funda para atacar a Meliodas. Meliodas activa su marca demoníaca y con su oscuridad rodea a Sanemi para someterlo en el suelo con una presión aplastante. Obana y al ver a su amigo sometido intentaría atacar a Meliodas. Meliodas también rodea con esa extraña oscuridad a Obana y así cayendo al suelo sin poder moverse por esa gran presión. Tomioka, Yomer, Mitsuri, Rengoku, Tokito, Utsui y Shinobu sentirían la fuerte presión. Tomioka y Yomer al ver que sus compañeros fueron sometidos iban a atacar para evitar que el patrón esté en peligro. Meliodas sin pensarlo también lo rodea y lo somete al suelo. Nota. Para lo que no saben qué técnica está usando Meliodas es la que usó en el anime contra Feltris y Estarosa en su modo asalto. Fin de nota. Los demás pilares estarían sorprendidos de ver cómo sus compañeros fueron derrotados sin ni siquiera ser tocado. Si hubiese querido hacerle daño a todos ustedes ya lo hubiese hecho desde hace mucho tiempo, para mí o los 7 pecados capitales sería muy fácil derrotarlo a todos, pero no soy su enemigo, si no hubiese querido ayudarlo no le digo a Kim que cure al patrón y su familia. Diría Meliodas seriamente. Los pilares intentarían hablar pero no podrían, la presión que le estaba ejerciendo Meliodas era muy fuerte. Meliodas, por favor libera a mis niños, es como dijimos ayer, ellos te verán como un enemigo hasta que demuestre lo contrario. Diría el patrón tranquilamente. Meliodas quitaría la oscuridad de los 4 pilares, haciendo que ellos puedan levantarse y respirar un poco agitado. En mi vida nunca me había encontrado con un demonio que pudiera derrotar a 4 pilares sin ni siquiera tocarlo. Diría Yomer seriamente. Sanemi y Obana se enojan al ser humillados de esa manera por un demonio, mientras que Tomioka, aunque estaba muy sorprendido por todo lo que estaba sucediendo recientemente, se queda en silencio. Disculpe patrón, ataque al pensar que Meliodas sería un peligro para usted. Diría Tomioka con respeto.
Lo sé Hiyuu, pero pueden estar tranquilo, confío en Meliodas con mi vida, no le digo que confíen en Meliodas porque yo se lo estoy ordenando, más bien quiero que ustedes vean que él es una buena persona y que a pesar de ser un demonio ha sufrido igual o incluso más que ustedes, en sus largos 3000 años de vida ha visto morir a personas muy importantes sin el poder hacer nada, así que por favor tomen asiento y continuemos con el tema. Diría el patrón amablemente. Sanemi y Obana se sentarían en silencio. Todos los pilares excepto Shinobu, Mitsuri, Uzui, Rengoku y Tokito se sorprendieron al escuchar que Meliodas era más viejo que el mismo Muzan. Bien, ya que saben que Meliodas es un demonio, le explicaré a detalle lo que sucedió en la Villa de los Herreros. Diría el patrón recibiendo un asentimiento de los 4 pilares que no sabían. Después de unos minutos el patrón terminaría de explicar todo lo sucedido en la villa. Ya veo, así que ustedes pecados capitales llegaron a tiempo para enfrentarse a ese demonio original y gracias a eso Meliodas pudo ir a salvar a los pilares y cazadores derrotado por la segunda superior. Diría Yomer. Yo debo de admitir que gracias a Van estoy con vida, él pudo detener a la quinta luna superior sin problema y matarlo en menos de 1 minuto. Diría Tokito. Ese inútil de mi hermano, con esas habilidades patéticas solo estorba en la pelea. Diría Sanemi enojado. El patrón no diría nada ya que podía sentir que Sanemi solo se estaba haciendo el duro con su hermano. Meliodas se preguntaría por qué el pilar del viento desprecia a su hermano, pero decidió averiguarlo después. Entonces, ¿cómo podremos derrotar a los demonios de Muzan y de Britannia si son inmune al sol? Preguntaría Yomer. No se preocupen por los demonios de mi padre, los 7 pecados capitales nos encargaremos de ellos. Diría Meliodas. No me respondiste la otra pregunta, ¿cómo lograste eliminar a la segunda superior sin cortarle la cabeza? Diría Yomer. A la basura de Douma lo eliminé con una técnica demoníaca que me desagrada bastante usarla. Diría Meliodas. Quizás si le destruimos los corazones, yo le destruí sus corazones como los demonios de Britannia y murió al instante. Diría Van. Es cierto, aquel día mataste a ese demonio con tan solo destruir sus corazones. Diría Tokito. Si eso es cierto significa que mi padre, al darle su bendición, le dio esa debilidad. Diría Meliodas. Si tu padre y Muzan son aliado, ¿qué gana tu padre en darle una debilidad? Preguntaría Uzui. No lo sé, pero mi padre siempre ha sido un desgraciado y manipulador que se aprovecha de los demás. Diría Meliodas. Si es así debemos de atacar a los corazones de los demonios cuando nos enfrentemos a ellos. Diría Yomer. Dudo mucho que mi padre le haya dado su bendición a todos los demonios de Muzan, así que si no es una luna superior ataquen a la cabeza. Diría Meliodas. Todos los pilares entenderían. Entonces Kocho actualmente está en un gran peligro ya que la persiguen los demonios de Muzan por orden del padre de Meliodas para matarla. Diría Yomer. Entre todos lo presente ella es la que está en más peligro y no podemos arriesgarnos a perder a un pilar tan valioso como lo es Shinobu. Diría el patrón. Yo antes de ser cazadora sabía que mi vida cada día iba a estar en peligro, pero no me importó el riesgo y acepté ser una cazadora para proteger a los demás de los demonios, así que estoy tranquila al estar bajo la amenaza del padre de Meliodas. Diría Shinobu tranquilamente. Estoy consciente de que sabe ese hecho, pero no puedo arriesgarme a que te asesinen, así que Shinobu por tiempo indefinido no hará más misiones y te mantendrá en tu mansión tranquila sin poner tu vida en peligro. Diría el patrón dejando a todos sorprendido excepto a los pecados. ¿Patrón, acaso me está removiendo de mi puesto de pilar? Preguntaría Shinobu sorprendida y con sus ojos bien abiertos. No te estoy quitando tu rango de pilar Shinobu, solo no quiero arriesgarme que en una de esas misiones te asesinen. Explicaría el patrón. Shinobu al escuchar esto no pudo evitar contradecir a su líder. Perdóneme por contradecirlo señor, pero no puedo aceptar que me mande a mi mansión a quedarme con los brazos cruzados sin hacer nada mientras mis compañeros arriesgan su vida ayudando a los demás. Diría Shinobu. Tienes razón Kocho, tú te has esforzado mucho para llegar donde está y ser de gran ayuda para la compañía, pero también debo decir que el patrón, sabiendo que está bajo peligro, no te mandaría a una muerte segura. Recuerda que Meliodas nos contó que Muzan ve todo lo que hacen sus demonios a través de sus ojos. Diría Rengoku. Los demás pilares, aunque estaba de acuerdo con Shinobu, de que no podía quedarse con los brazos cruzados mientras ellos peleaban con los demonios, le darían la razón a su líder, ya que es obvio que ella en una misión podría ser eliminada por Muzan. Shinobu al ver que los demás pilares no la apoyaban miraría al patrón mientras tenía sus ojos llenos de lágrimas.
Patrón, por favor considere su decisión de dejarme fuera de las misiones por un tiempo, yo le aseguro que no moriré. Diría Shinobu conteniendo sus lágrimas. Hay algo que no entiende Shinobu, hay una posibilidad de que no te asesinen y te hagan cosas peores solo por el hecho de ser cercana a mí. Conozco a mi padre y te puedo asegurar que antes de matarte te torturaría además de hacerte cosas peores que no te podría imaginar. Diría Meliodas. Shinobu al ver que Meliodas también apoyaba la decisión del patrón solo esperaba que su líder no le haga caso. Meliodas tiene razón, te podrían hacer pasar un infierno solo por ser lo que eres de Meliodas, así que por ahora no hará más misiones. Diría el patrón. Shinobu al escuchar esto agacha su cabeza tristemente mientras contenía sus lágrimas ya que ella se había esforzado demasiado para que de un día para otro la dejen fuera porque estaba en mucho peligro. Sí señor, como usted ordene. Diría Shinobu en un tono triste. Pero no te preocupes Shinobu, sé que está enojada y triste, pero cuando termine la reunión te hablaré de algo importante que quiero que haga que nos será de gran ayuda contra Muzan. Diría el patrón. ¿Cómo? Como usted ordene señor. Respondería Shinobu triste. Bien, regresando con el tema de la villa de los herreros los cuervos del joven Tokito y Kanroji me informaron que a ambos les salió una marca extraña en su cuerpo. Diría el patrón. ¿Una marca? No recuerdo si me salió una marca. Diría Mitsuri tratando de recordar. Tokito también trataba de recordar cuando activó dicha marca. ¿Y para qué sirve esa marca? Preguntaría Rengoku. El patrón explicaría lo que hace esa marca y de cómo una generación de cazadores casi lleva a la extinción a Muzan. Así que esa marca multiplica la fuerza y velocidad de quienes la poseen. Diría Obanai sorprendido. ¿Y cómo podemos mostrar esa marca? Preguntaría Sanemi. No lo sé, pero quizá Kanroji y Tokito nos podrían decir cómo lograron despertarla. Diría el patrón. Todos le pondría atención a los pilares ya mencionado haciendo que Mitsuri se ponga nerviosa. Por favor Mitsuri, ¿podría explicarnos cómo pudiste despertar la marca de cazador? Diría el patrón viendo a la pilar. Sí señor, solo déjeme recordar lo que sentí. Diría Mitsuri para posteriormente dar la explicación que dio en el anime. Todos mirarían a Mitsuri con una gota de sudor. Lo siento, no sé por qué me expresé así. Diría Mitsuri con su cabeza en el suelo. Yo le puedo explicar lo que sentí, pero tengo que decir que es posible que no sea exacto ya que no sabía de la existencia de dicha marca. Diría Tokito. Todos los pilares asienten. Tokito le explicaría todo lo que sintió en la pelea. Así que sentiste que tu cuerpo se calentó muy rápido y luego de eso sentiste como tu fuerza se multiplicó. Si es así hay que averiguar cómo despertarla ya que nos podría ser de gran ayuda contra Muzan. Diría Yomer. Hay algo que no le he mencionado y es que la marca trae consigo un fuerte precio por despertarla, ya que todo aquel que la despierta no vive más de los 25 años. Diría el patrón dejando a todos sorprendido. ¿Eso quiere decir que Tokito y yo moriremos a los 25 años? Preguntaría Mitsuri. Así es, por eso dejaré que ustedes decidan si van a querer despertar la marca. Diría el patrón. King, ¿crees que nos pueda ayudar con eso? Preguntaría Mitsuri un poco nerviosa. Podría intentarlo luego de la pelea contra ese tal Muzan, pero no le aseguro nada. Diría King. Ahora que estamos hablando de la marca, recuerdo que la primera luna superior tiene una marca en algunas partes de su rostro. Diría Meliodas. Esto dejaría a los cazadores sorprendido. Eso quiere decir que la primera luna superior fue un cazador. Diría Utsui. Y deduzco que la marca solo le quita la vida a los humanos, ya que él tiene más de 400 años. Diría Meliodas. Quizá él le tuvo miedo a la muerte y decidió traicionar a los cazadores con tal de seguir con vida. Diría Yomer. Es muy probable que sea así, todos lo que se convierte en demonio es porque son cobarde. Diría Sanemi. Una guerra se acerca y necesitamos estar más que preparado, así que le pediré que entrenen a todos los cazadores con el objetivo de que se vuelvan más fuerte. Diría el patrón. Me parece bien, yo aunque esté retirado quiero ayudar, así que déjenme un grupo para entrenarlo. Diría Rengoku. Yo también quiero ayudarlo, así que entrenaré a los cazadores de manera extravagante. Diría Utsui con una sonrisa. Yo no entrenaré a nadie. Diría Tomioka levantándose para irse. Tomioka, actualmente hay que hacer todo lo posible para derrotar a Muzan, así que entrena a los cazadores. Diría Obanai. No soy igual que ustedes, así que me retiro. Diría Tomioka haciendo enojar al pilar del viento. Sanemi se pondría de pie para ir a confrontarlo, pero escucharía a Gouter hablar haciendo que ambos pilares detengan sus pasos.
Crees que no eres digno de llevar el rango de pilar, ¿verdad? Piensa que no eres igual de bueno que tus compañeros pilares solo porque fuiste salvado en la prueba de selección final por tu amigo Sabito. Diría Gouter. Tomioka miraría a Gouter sorprendido. Mientras que los demás pilares se sorprende de lo dicho por Gouter. ¿Cómo es que tú sabes eso? Nunca se lo había contado a nadie. Diría Tomioka viendo a Gouter. Una de mis habilidades es ver los recuerdos de las personas, así que cuando te vi me dio curiosidad saber por qué tenía un rostro de sentirte incómodo aquí, ya que piensa que no eres igual de bueno como ellos. Diría Gouter. Todos los pilares se sorprende de que Tomioka lo viera de esa manera, además de esa habilidad de Gouter. Ya que viste mi recuerdo, sabe del por qué no soy digno de estar entre los pilares. Mi hermana mayor se sacrificó para salvarme, tiempo después Sabito protegió a todos en la prueba final y dio su vida con tal de salvar la mía, así que no merezco estar entre ustedes y yo por mi propia cuenta no llegué a pasar esa prueba. Diría Tomioka dando la espalda para irse. Tomioka, por favor, quédate un momento. Diría el patrón. Tomioka se detiene y miraría a su líder. Tomioka, tu hermana dio su vida para salvarte porque seguro te amaba mucho, al igual que tu amigo Sabito. Si él dio su vida por la tuya significa que él confió todo en ti, así que no desperdicie esas oportunidades que te dieron tus seres queridos para que esté aquí. Tus habilidades son muy buenas, incluso lograste crear una postura más de la existente. Diría el patrón. Además recuerda la promesa que le hiciste a tu amigo Sabito. Diría Gouter. Tomioka recordaría la promesa que hizo. Sanemi daría un suspiro ya que se dio cuenta que Tomioka no era un arrogante como pensaba. Me quedaré hasta el final de la conversación. Diría Tomioka tomando asiento. Bien, ahora el tema que falta es el entrenamiento para los pilares. Ustedes son los más fuertes, pero Muzan y sus demonios se hicieron más fuerte gracias a la bendición del padre de Meliodas. Diría el patrón. ¿Usted sugiere que tenemos que perfeccionar nuestra respiración y demás habilidades? Preguntaría Yomer. No exactamente, Meliodas y los pecados capitales están dispuestos a entrenarlo para que puedan ser capaces de soportar en la pelea contra Muzan y sus lunas superiores. Diría el patrón. Los pilares mirarían a los pecados capitales presente. ¿Ellos entrenarnos? Perdón si le falto el respeto, patrón, pero no creo que ellos nos ayuden a ser más fuerte. Del único que no dudo es del chico con alas por Kurano. Diría Sanemi. En la batalla los arrogantes son los primeros en morir al creerse más fuerte que los demás. Diría Gouter. ¿Qué diablos acaba de decir? Patrón, denme permiso para pelear con esta chica y enseñarle mis habilidades. No puedo permitir que estos sujetos vengan y nos quieran hacer menos. Diría Sanemi enojado. Si Gouter quiere pelear podemos ir afuera. Diría el patrón. Me parece bien, vayamos afuera. Diría Gouter poniéndose de pie. Después de unos minutos todos estarían fuera viendo en el patio a Sanemi frente a Gouter. Te daré una paliza para que se te quite lo arrogante. Diría Sanemi seriamente. Gouter solo lo miraría con una sonrisa. Si están listos mis niños, ya pueden empezar. Diría el patrón. ¿Acaso no vas a usar un arma? Preguntaría Sanemi preparado para atacar. Gouter sacaría un arco de magia. Con esto será suficiente. Diría Gouter. Los cazadores se sorprenden al no saber cómo hizo para sacar un arco de la nada. Bien, terminaré esto con un solo movimiento. Pensaría Sanemi para moverse a gran velocidad así levantando el polvo. Sanemi al levantar el polvo haría que a Gouter se le ensucie los lentes. Gouter deshace el arco de magia para quitarse los lentes y así comenzar a limpiarlo. ¿Qué hace? Cúbrete o saldrá gravemente herido. Gritaría Mitsuri. Sanemi aparece frente a Gouter listo para dar su corte. Si eres tan fuerte y habilidosa como presume, no te será difícil para esquivarlo. Diría Sanemi para dar un corte en el cuello de Gouter y sorprendiéndose al decapitarlo. La cabeza de Gouter caería al suelo y todos los cazadores veían a Sanemi sorprendido al no contenerse. Sanemi, ¿qué diablos acaba de hacer? ¿Por qué lo mataste? Preguntaría Uzui. Siempre tiene que actuar como idiota Sanemi, a quien se le ocurre atacar en el cuello en una pelea amistosa. Espero que el patrón te castigue. Diría Shinobu enojada al pensar que Gouter había muerto. Sanemi, no tenía que llegar a esos extremos, ella solo nos quería ayudar, solo espero que ella renazca y pueda disfrutar su vida. Diría Yomer. Nunca pensé que sería capaz de matar a un humano. Sanemi, me decepciona. Diría Rengoku. Mitsuri solo se dio la vuelta para no ver lo que le hicieron a Gouter. No tenía que hacerlo Sanemi, él me ayudó a recuperar mis recuerdos sin esperar nada a cambio. Diría Tokito enojado.
Sanemi miraría a sus compañeros y luego al patrón, ya que él solo quería golpearla, no matarla. Mientras que Meliodas, Van y Kim se quedaron en silencio, aguantando la risa por la cara que tiene Sanemi. Yo pensé que ella lo esquivaría, no quería matarla. Diría Sanemi. El patrón iba a decir algo pero se queda sorprendido al igual que los pilares al ver el cuerpo de Gouter se pone de pie sin cabeza alertando. Sanemi que estaba de espaldas se daría la vuelta viendo lo que estaba sucediendo. ¿Qué sucede? ¿Acaso es un demonio? Preguntaría Obanai. Algo que se me olvidó decirle es que Gouter no es un humano ni un demonio, Gouter es un muñeco, fue creado por un peligroso demonio hechicero de su mismo nombre. Explicaría Meliodas. Lo siento por distraerme, ahora mismo me pongo mi cabeza y podemos pelear. Diría la cabeza de Gouter mientras su cabeza era recogida del suelo por su cuerpo. Yo paso de pelear, no vale la pena discutir con un muñeco. Diría Sanemi guardando su katana. Bien, ya que no habrá más exhibición, dejaré que ustedes hablen y decidan qué turno tendrán para entrenar a los cazadores y también para que decidan si harán el entrenamiento con Meliodas y su grupo. Diría el patrón. Los pilares asienten. Shinobu, ven conmigo adentro por favor, te voy a contar la misión que tendrá hasta que todo esté calmado. Diría el patrón. Shinobu asiente y comenzaría a seguir